Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Nos encontramos en el módulo 2, Desarrollo Vital. Escuela de Mapadres. Cognoscitivo. Capacidad de conocer, usar las facultades mentales para tener conciencia o noción de las cosas que nos rodean. Esta información tiene carácter de orientación. La transición entre una etapa y otra de desarrollo no siempre ocurre en los mismos tiempos. El proceso es individual y su despliegue puede depender de diversos factores, como el ambiente circundante, las capacidades congénitas, el cuidado y la crianza. Que un bebé se tarde más en la adquisición de un logro no siempre es indicador de que algo esté mal. Cualquier inquietud que tengas, siempre puedes recurrir a tu profesional de la salud. Como vimos en el video anterior, el bebé nace con ciertas conductas reflejas que serán las bases sobre la cual se irán desarrollando cada vez acciones más complejas. Debemos tener en cuenta que el cerebro del bebé está en pleno crecimiento y las áreas que le permiten pensar abstractamente, imaginar, relacionarse con el entorno y los otros, aún no han madurado. Además, viene a este mundo desconociéndolo, y será solo a través de la exploración y la experimentación que puede conocerse a sí mismo y el ambiente que lo rodea. Jean Piaget, psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo, nos ayuda a comprender cómo el bebé conoce al mundo y madura sus facultades mentales. Piaget divide el desarrollo cognoscitivo en 4 grandes etapas: sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Sensoriomotriz, que va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años. Los infantes aprenden sobre ellos mismos y el mundo en esta etapa a través de sus actividades motrices y sensoriales en desarrollo. Debemos tener en cuenta que el recién nacido no tiene sentido de identidad, es decir, conciencia de sí mismo, separación entre el adentro y el afuera, entender su cuerpo y el entorno que le rodea. Además, el neonato no tiene conciencia ni del tiempo, ni del espacio, ni de los objetos. El mundo es el propio cuerpo con las sensaciones que lo atraviesan y las acciones que realiza. Ni sus sentidos ni su motricidad se encuentran articuladas. Por ejemplo, seguir un objeto con la vista y agarrarlo será una conducta a alcanzar. Además, sus acciones responden a necesidades instintivas de supervivencia, no hay intenciones de por medio. Además, el neonato no tiene conciencia ni del tiempo, ni del espacio, ni de los objetos. Desde este estado de indiferenciación deberá construir un mundo que existe por fuera de sí mismo, lo que a su vez le permitirá estructurar su sensación de identidad. Para Piaget, la adaptación motriz al mundo que le rodea tomará toda esta etapa y tendrá como fundamento la consolidación de lo que él llama los grandes esquemas de acción. Estos son estructuras internas que permiten organizar las percepciones y las acciones. Veámoslos. El objeto permanente. El mundo inicial es un mundo sin objetos. Deberá dar cuenta de que hay objetos en la realidad física y que existen independientemente de él. El espacio y el tiempo. Al comienzo no hay un espacio y un orden temporal organizado en el cual están los objetos y suceden los acontecimientos. El bebé deberá ir construyéndolo. La causalidad. Esto es que el tiempo y el movimiento de los objetos en el espacio siguen un orden progresivo y secuencial, que las causas responden a efectos. Piaget divide la etapa sensoriomotriz en 6 subetapas, que se suceden una tras otra, en la medida en que la organización del pensamiento y conducta del bebé van incrementando en su complejidad. En las primeras 5 subetapas, los bebés aprenden a integrar aquello que perciben mediante los sentidos y a organizar sus acciones en relación al entorno. En la 6ª subetapa, pasan del aprendizaje por ensayo y error al uso de símbolos y conceptos para resolver problemas. Uso de reflejos. Los infantes ejercitan sus reflejos innatos y adquieren algún control sobre ellos. No coordinan la información de los sentidos, no toman el objeto que están mirando. Reacciones circulares primarias. Los infantes repiten las conductas agradables que ocurren por casualidad, como chuparse el dedo. El niño o la niña enfocan las actividades en el cuerpo más que en los efectos de su comportamiento en el ambiente. Además, llevan a cabo las primeras adaptaciones, es decir,
succionan distintos objetos de manera diferente. Comienzan a coordinar la información de los sentidos y a tomar objetos. Reacciones circulares secundarias. Los infantes se interesan más por el medio ambiente. Repiten las acciones que producen resultados interesantes, como agitar una sonaja, y ponen en práctica las conductas que ya aprendieron. Las acciones son intencionadas, pero no enfocadas directamente en una meta. Coordinación de esquemas secundarios. La conducta es más deliberada e intencional. Los infantes coordinan previamente el esquema aprendido, como mirar y tomar la sonaja, y usan las conductas previamente aprendidas para alcanzar sus metas, como gatear por la sala para tomar su juguete favorito. Pueden anticipar los sucesos. Reacciones circulares terciarias. Niños y niñas muestran curiosidad y experimentan. De manera deliberada varían sus acciones para ver los resultados. Por ejemplo, agitan varias sonajas para oír cómo suenan. Exploran activamente su mundo para determinar qué tiene de nuevo un objeto, suceso o situación. Ensayan actividades nuevas y resuelven problemas por ensayo y error. Y combinaciones mentales. En este punto, niños y niñas pueden formar representaciones mentales de los objetos y ya no están restringidos al método de ensayo y error para resolver los problemas. El pensamiento simbólico les permite comenzar a pensar en los sucesos y anticipar sus consecuencias sin pasar siempre a la acción. Comienzan a mostrar alguna introspección. Usan símbolos como gestos y palabras y pueden fingir. La etapa sensoriomotriz finaliza hacia los 2 años, con la adquisición de lo que Piaget denomina la función semiótica. Esto es, la capacidad de poder representar objetos o acontecimientos ausentes. Pueden empezar a trabajar en el plano de la representación, el pensamiento o la imaginación, donde uno puede desapegarse de lo que percibe a través de los sentidos y pasar a un plano representativo en la mente. Las conductas que Piaget caracteriza como propias de la función semiótica son: imitación diferida. Es una conducta de imitación. Por ejemplo, el padre barre y es probable que el niño o la niña barran después. El juego simbólico o el juego de ficción, que es cuando, por ejemplo, juegan con un muñeco a personificarlo. El dibujo o la imagen gráfica. La imagen mental. Los recuerdos y el habla lingüística. Finalizando la etapa sensoriomotriz y adquiriendo la función semiótica, ahora deberán desarrollar estas nuevas capacidades en la etapa siguiente, que se llama la preoperatoria, que abarca de los 2 a los 7 años aproximadamente. Durante estos 2 primeros años estaríamos en un mundo de percepciones, movimientos y acciones. Las facultades abstractas o imaginativas de la mente aún no están presentes, ya que es un tiempo previo a la capacidad de poder representar cosas en nuestra mente. Para Piaget, en esta etapa, los bebés dejan de ser paulatinamente criaturas que se guían por reflejos y conductas azarosas y comienzan a ser niños con intencionalidad, es decir, tienen conductas orientadas hacia ciertos objetivos. El desarrollo del lenguaje. Ahora vamos a indagar un tema que para mí especialmente es muy interesante: la aparición del lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación basado en palabras, regido por reglas y principios que encontramos en la gramática. Cuando niños y niñas aprenden palabras, comienzan a utilizarlos para representar objetos y acciones. Pueden además reflexionar sobre personas, lugares, cosas y comunicar sus necesidades, sentimientos e ideas con el fin de ejercer mayor control sobre su vida. Antes de que los bebés pronuncien palabras, dan a conocer sus necesidades mediante los sonidos. El llanto, los arrullos, los balbuceos, la imitación accidental, la imitación deliberada, todo esto se conoce como habla prelingüística. El llanto es el único medio de comunicación del recién nacido. Los distintos tonos, patrones e intensidades señalan hambre, sueño o enojo. El llanto resulta molesto para algunos adultos por una razón: los motiva a encontrar la fuente del problema y remediarlo. Por consiguiente, el llanto tiene un gran poder de adaptación. Entre las 3 semanas y los 6 meses, los bebés tienden a arrullar cuando están contentos, chillan, gorjean y profieren sonidos vocales. Entre los 3 y los 6 meses,
Juegan con sonidos articulados que son los sonidos que oyen de los demás. El balbuceo, la repetición de cadenas de consonantes, ocurre entre los 6 y los 10 meses. Y aunque muchos lo consideren como las primeras palabras, el balbuceo no se considera un lenguaje real, puesto que para el bebé no comunica ningún significado, pero con el tiempo se vuelve más parecido a las palabras. La imitación es clave para el desarrollo temprano del lenguaje. Primero, los niños imitan accidentalmente los sonidos, y luego se imitan repitiéndolo. Luego, de los 9 a los 10 meses, imitan de manera deliberada cualquier sonido sin entenderlo. Cuando tienen un repertorio de sonidos, los concatenan en patrones, que se parecen al idioma, pero no tienen ningún significado. Por último, cuando los niños y las niñas se familiarizan con palabras y frases, entonces pueden darles un significado. Percepción de sonidos y estructuras del lenguaje. La imitación de los sonidos del lenguaje requiere tener la habilidad de poder percibir diferencias sutiles entre los sonidos, y los bebés tienen esta habilidad desde el momento de su nacimiento o incluso antes. De los 6 a los 7 meses, los bebés aprenden a reconocer alrededor de 40 fonemas o sonidos básicos de su lengua materna y adaptar las ligeras diferencias de los distintos hablantes de esos sonidos. A partir de los 6 meses, aumenta considerablemente el reconocimiento de los sonidos fonéticos de la lengua materna. A partir de la segunda mitad del primer año, los bebés comienzan a tomar conciencia de las reglas fonológicas de su idioma, es decir, cómo se organizan los sonidos del habla. Gestos. Antes de hablar, los bebés señalan, primero con toda la mano y después empiezan a usar el dedo índice. Los gestos simbólicos como soplar para decir que algo está caliente aparecen al mismo tiempo que las palabras y son también parte de su lenguaje para expresar. Los bebés dicen su primera palabra entre los 10 y los 14 meses, con lo que inicia el habla lingüística, es decir, el habla que comunica significados. Al principio, el repertorio verbal de un bebé se reduce casi a mamá o papá, o utiliza una sílaba simple que tiene varios significados dependiendo del contexto en que la use. Ma puede significar quiero comer, quiero salir o dónde está mamá. Esta palabra, que expresa un pensamiento completo, se le llama holofrase. Mucho antes de que vinculen sonidos con significados, los infantes aprenden a reconocer los patrones sonoros que escuchan a menudo, como por ejemplo su nombre. Infantes de 8 meses o menos comienzan a aprender las formas de las palabras distinguiendo señales perceptuales, como por ejemplo sílabas que ocurren juntas como B y B, y luego almacenando esta posible forma de la palabra en su memoria. También advierten la pronunciación, el énfasis que se hace en las sílabas y los cambios de tono. Este aprendizaje auditivo temprano establece las bases para el desarrollo del vocabulario. Los bebés entienden muchas palabras antes de usarlas. A los 13 meses, la mayoría de los niños entiende que una palabra representa una cosa o suceso, y aprenden pronto el significado de una nueva palabra. Entre los 10 meses y los 2 años, los procesos por los que los bebés aprenden palabras cambian de manera gradual, de la simple asociación al acatamiento de las reglas sociales. A los 10 meses, los infantes asocian un nombre que oyen con un objeto que encuentran interesante, aunque no tengan correspondencia. A los 12 meses comienzan a prestar atención a las claves de los adultos, como por ejemplo señalar un objeto cuando dicen su nombre. Sin embargo, aprenden solo el nombre de los objetos que les parece interesantes. Ignoran el resto. De los 18 a los 24 meses, los niños aplican las claves sociales para aprender nombres. A los 24 meses, los niños pueden reconocer los nombres de los objetos familiares sin tener que verlos. El vocabulario pasivo, es decir, receptivo o entendido, crece a medida que la comprensión verbal se acelera, adquiere mayor precisión y gana en eficiencia. Alrededor de los 18 meses, los niños y niñas entienden por lo menos unas 150 palabras y dicen unas 50 de ellas. Al principio, la adición de palabras nuevas al vocabulario expresivo es lenta. Luego, entre los 16 y los 24 meses ocurre una explosión de nombres, aunque el fenómeno no es universal. En pocos meses pasa de decir unas 50 palabras a decir varios cientos. Primeras frases.
El siguiente adelanto lingüístico sucede cuando un niño pequeño junta dos palabras para expresar una idea. Por ejemplo, muñeco cae. En general, niños y niñas hacen esto entre los 18 y 24 meses. Sin embargo, esta edad puede variar de manera considerable. El habla prelingüística está muy relacionada con la edad cronológica, no así el habla lingüística. Lo común es que la primera frase se relacione con acontecimientos diarios, personas y actividades. Al principio, los niños tienen un habla telegráfica, que consiste en pocas palabras esenciales. Entre los 20 y los 30 meses muestran mayor competencia en el manejo de la sintaxis, es decir, el orden en que debe estar acomodada la frase. Acomodan los artículos, las preposiciones, las conjunciones y los tiempos verbales. Además, cada vez son más conscientes del fin comunicativo del habla, del significado de sus palabras. A los 3 años, el habla es más extensa y más fluida, aunque omiten algunas partes del habla, pero igual comunican bastante bien. Características del habla inicial. El habla inicial tiene sus propias características, cualquiera sea el idioma que se hable. Como vimos, niños y niñas simplifican, utilizan el habla telegráfica para decir lo necesario para comunicar. A su vez, entienden relaciones gramaticales que todavía no pueden expresar. Por ejemplo, Isa entiende que un perro persigue un gato, pero no puede enlazar las palabras para expresar esto en una frase. Puede construir una frase como perro persigue, en vez de perro persigue un gato. También exageran la extensión semántica. Por ejemplo, una niña a los 14 meses puede decirle a alguien en la calle abuelo, solo porque pensó que como su abuelo es canoso, todos los hombres canosos se pueden llamar abuelo. A medida que acumulan léxico y con la corrección de los adultos sobre lo que dicen, esta extensión se va reduciendo. Además, sobreextienden las reglas gramaticales, ya que aún no comprenden que hay excepciones a ellas. Por ejemplo, Mateo está en un día nublado con su padre y repite junto a él, nublado, lluvioso, y luego agrega, frioso. El siguiente paso es aprender las excepciones de las reglas, lo que ocurre en los primeros años escolares. Interacción social. Según el modelo bioecológico de Bronfenbrenner, la edad de los padres o cuidadores, el modo en que se relacionan y hablan con el infante, el orden de nacimiento de éste, la experiencia en los cuidados infantiles y más adelante la escuela, los compañeros y las pantallas inciden en el ritmo y el curso de la adquisición del lenguaje. Lo mismo ocurre con la cultura general. Los hitos del desarrollo del lenguaje descritos en este video responden a niños y niñas de la civilización occidental de clase media. No son por fuerza la norma de todas las culturas ni de todas las clases sociales. Así concluimos este capítulo de desarrollo cognoscitivo. Recordemos que la información aquí brindada busca dar un panorama general sobre el desarrollo de niños y niñas. Como hemos hablado, cada proceso será individual, ya que varios factores entran en relación. Nos vemos en el próximo video sobre desarrollo psicosocial. Es un placer acompañarlos en este viaje. Hasta la próxima.